El teléfono sonó a las 2:17 de la madrugada. No hay nada bueno en una llamada a esa hora. Es un sonido antinatural, una violación del pacto tácito que la noche tiene con el silencio. Durante mis 65 años de vida, un tiempo en el que he visto imperios de papel ascender y caer en las páginas de mis libros de historia, siempre le había temido a ese sonido. No es el timbre alegre de la tarde, ni la llamada funcional del mediodía. Es un presagio metálico, una sirena personal que te arranca del santuario del sueño no para susurrarte al oído, sino para gritarte que el mundo, ese delicado tapiz de rutinas y afectos que con tanto esmero has tejido, está a punto de ser desgarrado sin piedad. Mi corazón, un músculo viejo y a menudo cansado que había aprendido a latir a un ritmo pausado y académico, se despertó con la furia de un animal enjaulado, martillando contra mis costillas como si quisiera escapar del cuerpo que ya presentía la catástrofe. El silencio de mi pequeño y amado apartamento en el corazón de Coyoacán, un refugio lleno de libros y del aroma a tierra mojada de mis macetas, usualmente un bálsamo para mi alma de profesora jubilada, se había vuelto denso, casi sólido, una gelatina opresiva que magnificaba cada repique. Cada vibración del teléfono era una sacudida eléctrica que me recorría la columna vertebral, un eco del pánico que se apoderaba de mí. Luché por salir de las sábanas, que de repente se sentían como sudarios de plomo. Mis miembros estaban pesados, torpes, como si me moviera a través de una melaza invisible de aprehensión. El suelo de madera, familiar y amigo durante el día, estaba helado bajo mis pies descalzos. Era un frío que no se quedaba en la piel, sino que ascendía por mis piernas como una enredadera mortal, buscando alojarse directamente en el centro de mi pecho, donde el pánico ya estaba construyendo su nido. Al tercer timbrazo, mi mano temblorosa, manchada por la edad y la tinta de 1000 libros, finalmente encontró el auricular del viejo teléfono de disco que me negaba a reemplazar. Era un anacronismo, como yo. Mi garganta era un desierto de miedo. Traté de tragar saliva, pero no había. Era como intentar tragar polvo. Bueno, mi voz, usualmente modulada para dar clases sobre la Revolución Mexicana, era un graznido áspero, un sonido ajeno que parecía venir de otra persona, de otra habitación, de otra vida. ¿Hablo con la señora Leonor Morales? La voz al otro lado de la línea era un barítono neutro, impersonal, tan desprovisto de emoción como el bisturí de un cirujano. Era el tipo de voz que se entrena para impartir noticias devastadoras con una calma inhumana, la voz de un profesional de la desgracia. Era inconfundiblemente la voz de un hospital. Soy yo, logré decir, mi mano libre aferrándose al borde de mi buró de roble, la madera sólida, un ancla inútil en mi mar de terror. La llamamos del Hospital Mercy, señora Morales. Se trata de su hija, Isabel Villanueva. Isabel, mi hija, mi única hija. El nombre, pronunciado por esa voz extraña, pareció desprenderse de la realidad, volverse algo ajeno, pero mi mente, en un acto de rebeldía contra el pánico, proyectó un torbellino de imágenes vívidas y dolorosamente preciosas. Isabel a los 5 años, con una sonrisa chimuela y un vestido manchado de chocolate. Isabel a los 18, con su toga y birrete, sus ojos brillantes de orgullo y sueños en su graduación como la mejor arquitecta de su generación. Isabel hace apenas una semana, sentada en este mismo apartamento, riendo mientras me contaba una anécdota de su hijo, mi nieto Eliseo. Mi Isabel. ¿Qué pasa con ella? ¿Tuvo un accidente? ¿Está bien? Rogué, una letanía de preguntas desesperadas, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Nadie llama a las 2 de la mañana para dar buenas noticias. La noche es el dominio de los heraldos del dolor. Hubo una pausa al otro lado de la línea. No fue una pausa larga, quizás solo un segundo, pero en ese segundo se condensó toda la angustia del universo. Fue un abismo de silencio calculado, un espacio para que yo misma llenara los blancos con mis peores miedos.
Su hija fue admitida en urgencias hace 1 hora, señora Morales. Sufrió una ruptura de aneurisma cerebral masiva. Aneurisma. La palabra flotó en el aire. Clínica, brutal, ajena a mi vocabulario de historiadora. No la entendía del todo en su dimensión médica, pero su peso semántico era inconfundible. Sonaba a finalidad, a algo irrevocable y violento. Pero, no puede ser, tartamudeé, buscando una lógica que ya no existía. Ella estaba bien, perfectamente bien. Hablamos ayer por la tarde, estaba discutiendo los planos para un nuevo edificio. Se quejaba del tráfico, de un ligero dolor de cabeza. Nada más. Señora Morales me interrumpió la voz, ahora con una pizca de urgencia controlada que me heló la sangre. Es muy importante que venga al hospital de inmediato. El doctor a cargo necesita hablar con usted personalmente. Colgué el teléfono sin despedirme. No recuerdo haberlo hecho. El auricular simplemente resbaló de mis dedos sudorosos y cayó sobre la base con un golpe sordo y plástico, el punto final de mi vida anterior. Por un momento, el mundo se detuvo por completo. Las manecillas del reloj de péndulo de mi abuela en la pared, que habían marcado el tiempo de 3 generaciones de mi familia, parecieron congelarse en el aire. El zumbido familiar del refrigerador se había desvanecido. Solo existía el eco de esa palabra terrible, aneurisma. Me vestí de forma mecánica, mi cuerpo moviéndose por un instinto primario mientras mi mente estaba en blanco, en estado de shock. Me puse lo primero que encontré, un pantalón de vestir arrugado y un suéter grueso de lana sobre mi camisón. No me peiné, no me miré al espejo. La mujer que vivía en ese apartamento, la que encontraba consuelo en la lógica del pasado y en el crecimiento silencioso de sus plantas, había dejado de existir en el instante en que contestó el teléfono. Ahora solo era una madre corriendo hacia la peor pesadilla de su vida, una pesadilla de la que temía no despertar jamás. Llamé a un taxi de sitio, mi voz temblaba tanto que el operador me pidió que repitiera la dirección 3 veces. Mientras el auto se abría paso por las calles desiertas y fantasmales de una Ciudad de México dormida, yo miraba las luces de los postes y los edificios pasar como manchas borrosas a través de la ventanilla, lágrimas silenciosas trazando surcos fríos en mis mejillas. Cada semáforo en rojo era una tortura insoportable, cada segundo una agonía que me retorcía las entrañas. Mi mente, usualmente un torrente de hechos y fechas, se había reducido a una sola y patética súplica, un mantra silencioso y desesperado dirigido a cualquier deidad que estuviera escuchando. Por favor, que esté bien. Por favor, que sea un error, un diagnóstico equivocado. Por favor, no te la lleves. No a ella. Aún no. Pero en el fondo de mi corazón, en ese lugar oscuro y honesto, donde residen las verdades que no nos atrevemos a pronunciar, ya sabía la verdad. Sabía que estaba corriendo hacia un final, no hacia un milagro, y que la historia de mi propia vida estaba a punto de escribir su capítulo más cruel. La sala de emergencias del Hospital Mercy a las 3 de la mañana es un purgatorio iluminado por luces fluorescentes que zumban con una indiferencia enfermiza. El olor es una mezcla acre de antiséptico, miedo y un vago aroma a café quemado. El aire es frío, cargado no solo con el murmullo de conversaciones urgentes entre médicos y enfermeras, sino también con el peso invisible del dolor de extraños. Me acerqué al mostrador de recepción sintiéndome completamente fuera de lugar, una anciana frágil y desaliñada, mi camisón de franela asomando por debajo de mi abrigo como un recordatorio vergonzoso de la prisa, el pánico y la pérdida de toda dignidad. Soy Leonor Morales. Mi hija es Isabel Villanueva. Me llamaron. Mi voz sonó delgada, quebradiza. La enfermera de turno, una mujer joven con el cansancio de 1000 noches grabado en sus ojos, me miró con una compasión profesional que era casi peor que la indiferencia. Tecleó en su computadora, el sonido de las teclas anormalmente fuerte en el silencio tenso.
Su rostro fue un estudio de neutralidad entrenada. Sí, señora Morales, el doctor la está esperando. Acompáñeme, por favor. Me guió por un laberinto de pasillos blancos y estériles. Nuestros pasos resonaban en el linóleo, un eco solitario en la quietud antinatural del hospital. Cada puerta que pasábamos era una ventana a un mundo de dolor ajeno, pero yo solo podía pensar en la puerta que me esperaba al final. Me hizo entrar en una pequeña habitación sin ventanas, una de esas salas de consulta familiar que son en realidad antesalas del infierno. Tenía 2 sillas de plástico incómodas, una mesita con una caja de pañuelos de papel y una reproducción barata de un cuadro de Monet en la pared. Una sala diseñada para contener el dolor, para que no se derrame por los pasillos y moleste a los demás. El doctor entró unos segundos después. Era un hombre de mediana edad, con el cabello entrecano y unas ojeras profundas que hablaban de demasiadas batallas perdidas. Su bata blanca estaba impecable, un contraste brutal con el desorden de mi propia alma. Se sentó frente a mí, juntó las manos sobre la mesa, en un gesto que seguramente había repetido cientos de veces, y me miró directamente a los ojos. Su mirada era amable, pero firme. La mirada de un verdugo compasivo. Señora Morales, soy el doctor Benítez. Lamento profundamente que nos conozcamos en estas circunstancias. Hizo una pausa, dándome un segundo para prepararme, aunque no hay preparación posible para que te arranquen el corazón del pecho. Isabel llegó aquí en estado crítico, completamente inconsciente. La tomografía reveló una hemorragia subaracnoidea masiva, causada por la ruptura de un aneurisma en la arteria comunicante anterior. Hicimos todo lo que estuvo en nuestro poder. La llevamos a cirugía de emergencia para intentar clipar el aneurisma y aliviar la presión. Pero el daño cerebral era demasiado extenso, irreversible. Cada término médico era un golpe, un clavo más en el ataúd de mi esperanza. Pero fue su última frase, la que me aniquiló. Su hija tuvo muerte cerebral a las 2:57 am. La mantuvimos con soporte vital hasta poder hablar con usted. Lo siento muchísimo. Isabel falleció hace 20 minutos. Las palabras no me golpearon como una ola. Una ola es violenta, pero pasa. Esto fue diferente. Fue como si el sonido del mundo entero se apagara de repente, como si me hubieran arrojado al vacío del espacio. Un silencio absoluto, frío y eterno. Me quedé sin aire. El mundo, que ya se había tambaleado, ahora se inclinaba sobre su eje y todo se volvió borroso, distante, como visto a través de un cristal empañado. La cara del doctor, las paredes blancas, la reproducción de Monet, todo se disolvió en una niebla de incredulidad y dolor puro. Falleció. Mi Isabel, mi arquitecta brillante, mi niña de ojos curiosos que desarmaba sus juguetes para ver cómo funcionaban. Muerta, a los 38 años. No era el orden natural de las cosas. La historia se escribe hacia adelante. Los padres entierran a sus abuelos, los hijos a sus padres. Este era un capítulo escrito al revés, una aberración contra las leyes del tiempo y del amor. No sé cuánto tiempo estuve sentada allí, catatónica, un trozo de hielo en una silla de plástico. El doctor Benítez me ofrecía agua, me hablaba en voz baja sobre los siguientes pasos, sobre donación de órganos, sobre la funeraria. Sus palabras eran un murmullo sin sentido, el zumbido de un insecto lejano. Yo solo podía pensar en una cosa. Y, Armando, logré articular, mi propia voz sonando extraña y lejana. ¿Mi yerno? ¿Lo han llamado? Sí, lo llamamos inmediatamente después que a usted. El protocolo es llamar a los familiares más cercanos. Dijo que venía en camino. Pasó casi una hora en la que firmé papeles que no entendía, con sentimientos que mi cerebro no procesaba. Me sentía como un autómata, mi cuerpo moviéndose por inercia mientras mi alma se negaba a aceptar la monstruosa realidad. Y entonces, finalmente, llegó Armando. Lo oí antes de verlo.
el sonido de sus zapatos caros de piel italiana repiqueteando con una urgencia ensayada por el pasillo silencioso, irrumpió en la salita, perfectamente vestido con un traje oscuro de corte impecable que seguramente costaba más que mi pensión de un mes. Llevaba unas gafas de sol de diseñador, incluso dentro de la penumbra del hospital. Se detuvo en el umbral, su silueta recortada contra la luz del pasillo. Miró a su alrededor, a mí, al doctor, como un actor evaluando el escenario antes de su gran escena. Y entonces comenzó la función. Se quitó las gafas de sol con un gesto lento y dramático, revelando unos ojos enrojecidos que, noté con una extraña y fría lucidez en medio de mi dolor, estaban completamente secos. Su rostro, usualmente bronceado y sonriente, se contrajo en una máscara de angustia. ¡No! Su grito fue un susurro roto, cargado de un patetismo teatral. Díganme que no es verdad. No ella. Se tambaleó hacia adelante, como si las piernas no pudieran sostenerlo, y se dejó caer de rodillas junto a mi silla, un movimiento tan fluido y practicado que podría haber sido de una obra de Shakespeare. Enterró la cabeza en mi regazo, su cuerpo sacudido por sollozos profundos y audibles, pero que carecían de la vibración genuina del dolor. Sonaban huecos, forzados. Mi vida, mi reina, se ha ido, sollozó contra la tela de mi pantalón. ¿Qué voy a hacer sin ella, Leonor? ¿Qué voy a hacer? Mi mano, por un reflejo materno que no pude controlar, se posó en su cabello perfectamente peinado. Acaricié sus mechones, pero mi tacto era el de un autómata. Mi propio dolor era una roca silenciosa y pesada en mi estómago, un dolor demasiado profundo y real para las lágrimas o los lamentos. Pero el de él era un espectáculo. Era ruidoso, visible, diseñado para ser presenciado y admirado. Tardaste en llegar, dije, mi voz sorprendentemente plana, desprovista de emoción. Levantó la cabeza, su rostro una obra maestra de tragedia griega. Había un tráfico imposible en el viaducto, un accidente terrible, y tuve que encontrar a alguien que se quedara con Eliseo. Mi pobre niño. No podía traerlo aquí. Dios mío, Leonor, ¿cómo voy a decírselo a nuestro hijo? ¿Cómo se le dice a un niño que su madre no va a volver a casa? Se puso de pie y comenzó a pasearse por la habitación, pasándose las manos por el pelo, cada movimiento calculado para transmitir una desesperación insondable. Yo solo podía observarlo, una espectadora congelada en la primera fila de su monólogo. Una extraña frialdad se instaló en mi corazón, un contrapunto helado a la devastación de perder a mi única hija. Era la sensación inequívoca de que algo, además de la muerte de Isabel, estaba terriblemente, profanamente mal en esa habitación. La noche se disolvió en una mañana gris y plomiza que se filtraba por las persianas de mi apartamento, pintando la habitación con una luz de ceniza. No había dormido. Después de las formalidades insoportables del hospital, me negué rotundamente a ir a la casa que Isabel y Armando compartían en las Lomas. No podía. La idea de entrar en su espacio, de ver sus cosas, de respirar el aire que ella había respirado apenas unas horas antes, era más de lo que podía soportar. Necesitaba mi propio espacio, mi santuario de silencio y libros para empezar a procesar lo impensable. Me senté en mi viejo sillón de lectura, una reliquia de mi matrimonio, su tela gastada un mapa de miles de horas de estudio y contemplación, una taza de té de manzanilla que había preparado por puro instinto se enfriaba olvidada en la mesita de al lado. El apartamento estaba demasiado silencioso, el silencio ya no era pacífico, era un vacío que resonaba con la ausencia de Isabel. Cada objeto que mis ojos tocaban era una herida. La acuarela de un paisaje de Oaxaca que ella pintó en la secundaria, colgada con orgullo en la pared. La pila de libros de arquitectura de Zaha Hadid que me había regalado, pensando que su pasión podría contagiarse. Y la foto, la maldita foto en mi buró. Ella y Eliseo en un día de campo,
ambos riendo a carcajadas, congelados en un instante de felicidad que ahora parecía una cruel mentira. Mi mente, entrenada durante décadas para encontrar patrones y narrativas en el caótico lienzo de la historia, comenzó a hacer lo mismo con mi propio pasado, buscando desesperadamente pistas, señales, presagios que hubiera ignorado. Y entonces, como un relámpago en la oscuridad de mi duelo, recordé la caja. Había sido 2 meses atrás, un martes por la tarde. Isabel había venido a visitarme, algo que hacía religiosamente al menos una vez por semana. Pero ese día fue diferente. Parecía cansada, más delgada de lo habitual. Había una tensión en sus hombros, una rigidez en su sonrisa que nunca antes le había visto. Después del café, mientras recogíamos las tazas, sacó de su bolso una pequeña caja fuerte de metal, del tamaño de un libro grueso. Mamá, me dijo, su voz inusualmente seria, carente de su habitual ligereza. Quiero que guardes esto por mí. Aquí, en tu casa, es el lugar más seguro que conozco. Y prométeme algo. Lo que sea, mi amor. ¿Sabes que sí? No la abras, dijo, sus ojos fijos en los míos, intensos, a menos que algo realmente malo suceda, a menos que haya una emergencia de verdad. Y por favor, mamá, no confíes en Armando en nada que tenga que ver con el dinero. Nada. Sus palabras me habían alarmado profundamente en su momento. ¿Pasa algo, hija? ¿Están peleados?, le pregunté. Ella forzó una sonrisa y negó con la cabeza. No, solo son negocios, estrés. Ya sabes cómo es. Es solo una precaución. Yo, en mi deseo de creer que todo estaba bien, me tragué su mentira. No te preocupes, hija. Seguro que es solo una mala racha, le había dicho, tratando de tranquilizarla a ella y a mí misma. Ahora, sus palabras resonaban en la habitación silenciosa con la fuerza de una profecía cumplida, una advertencia que yo, en mi ingenuidad, había desestimado. Con un esfuerzo que me pareció sobrehumano, me levanté del sillón. Fui a mi armario, a la parte más alta, y bajé la caja. Pesaba más de lo que recordaba. O quizás era el peso de lo que contenía lo que la hacía tan densa. La puse sobre la mesa de centro. La llave, tal como ella me había indicado, estaba pegada en un pequeño sobre en la parte inferior. Con dedos que temblaban incontrolablemente, abrí la cerradura. El clic metálico sonó como un disparo en el silencio. Dentro, todo estaba ordenado con la meticulosidad de una arquitecta. En la parte superior, un sobre grueso de papel de lino con mi nombre, mamá, escrito en la caligrafía elegante y angulosa de Isabel. Debajo, varios documentos legales. Una copia de un testamento fechado hacía apenas 6 semanas, títulos de propiedad de la casa en Las Lomas y de 2 automóviles, y en el fondo, un pequeño y moderno dispositivo USB, con el corazón en un puño. Abrí el sobre que llevaba mi nombre primero. La carta, escrita en el mismo papel de lino, comenzaba de una manera que me robó el poco aliento que me quedaba. Mamá querida, si estás leyendo esto, significa que mi peor miedo se ha hecho realidad y ya no estoy con ustedes. Lo siento mucho, mamá. Siento el dolor que esto te está causando, un dolor que nunca quise que volvieras a sentir desde que papá se fue. Tengo que ser directa. No tenemos tiempo para rodeos. Mi matrimonio con Armando ha sido una farsa durante el último año. Descubrí que no solo me ha estado siendo infiel con una colega suya, Jimena, sino que han estado planeando usar mi dinero, el dinero que gané con cada noche sin dormir y cada proyecto, para fundar su propia empresa inmobiliaria. Armando ha estado desviando fondos, haciendo apuestas, viviendo una vida de lujos a mis espaldas. Cuando lo confronté, lo negó todo con una facilidad aterradora. Me acusó de estar loca, de ser paranoica por el estrés del trabajo. Me hizo dudar de mi propia cordura. Fue entonces cuando supe que tenía que proteger lo más importante que tengo en el mundo, a Eliseo. Y a ti, contraté a un detective privado.
todas las pruebas que necesitas, fotos, copias de mensajes de texto, estados de cuenta bancarios están en el USB. También fui con Tomás, nuestro leal Tomás, y redacté un Nuevo Testamento. La casa, los autos y mi cuenta bancaria personal ahora están legalmente a tu nombre. Sé que es una carga terrible, una responsabilidad que no te mereces a esta edad, pero por favor, entiende por qué lo hice. La casa, el dinero, no son realmente para ti. Son herramientas, son un escudo, son la fortaleza desde la cual podrás proteger a mi hijo de su propio padre. Armando actuará como la víctima, llorará, suplicará, te manipulará, usará a Eliseo como su estandarte, dirá que todo lo que hace es por el niño. Es un mentiroso brillante, mamá, el actor más consumado que he conocido. No lo subestimes, no dejes que sepa que tienes esto, no dejes que sepa lo que sabes. Por favor, juega su juego. Sé la suegra amable y un poco confundida. Observa, documenta todo y espera el momento adecuado. Tomás sabe exactamente qué hacer. Perdóname, mamá, por haber amado a un hombre que no lo merecía y por haberte traído este dolor. Cuida a mi niño. Dile todos los días que su madre lo amaba más que a las estrellas en el cielo. Y por favor, sé fuerte. Te necesitará más que nunca. Con todo mi amor eterno, Isabel. La carta cayó de mis manos temblorosas y flotó hasta el suelo. Las lágrimas, esas traidoras que se habían negado a salir en el hospital frente a la actuación de Armando, ahora brotaban sin control, un torrente caliente y amargo de dolor, de rabia y de una claridad tan devastadora que me partió el alma en dos. El espectáculo de Armando en el hospital ya no era solo sospechoso, era una profanación, una burla grotesca sobre la tumba de mi hija. Mi mente, como un relámpago, conectó los puntos que antes había ignorado o minimizado. Recordé una cena familiar 6 meses atrás. Isabel había ganado un prestigioso premio de arquitectura. Estábamos todos celebrando en un restaurante elegante. Armando, después de 2 copas de vino, levantó su copa y dijo con una sonrisa torcida que ahora reconocía como puro veneno: un brindis por mi esposa, la arquitecta. Gracias a ella, hasta yo puedo fingir que soy de la alta sociedad. En su momento, me pareció una broma de mal gusto, un comentario torpe. Ahora, entendía la amargura, el resentimiento y la envidia que se escondían detrás de esas palabras. El dolor por la pérdida de mi hija era un océano negro y profundo que amenazaba con ahogarme, pero ahora, dentro de ese océano, había surgido una isla de propósito, una misión. El último deseo de mi hija no era solo un documento legal, era un encargo sagrado, una batalla que ella había empezado y que yo, su madre, tenía el deber de terminar. Con un esfuerzo que me costó hasta la última gota de voluntad, me levanté, sequé mis lágrimas con el dorso de la mano y guardé la carta y el USB de nuevo en la caja fuerte. Escondí la caja en el fondo de mi armario, debajo de viejas mantas de lana que olían a naftalina y a recuerdos. El juego había comenzado, y aunque me aterraba hasta la médula, sabía que tenía que jugarlo. Por Isabel, y sobre todo, por Eliseo. El día del funeral fue un borrón surrealista de rostros compungidos, abrazos incómodos y susurros de condolencia que se repetían como un eco vacío. La iglesia de San Jacinto, con su arquitectura colonial y su atmósfera solemne, estaba llena a rebosar. Isabel era una mujer querida, una luz brillante en la vida de muchos, y ver a tanta gente reunida para despedirla era un testimonio de ello. Sin embargo, para mí, cada lo siento mucho era una pequeña daga en mi corazón, un recordatorio constante de la inmensidad de mi pérdida. Me senté en la primera fila, erguida y rígida, un bloque de granito vestido de negro. Sentía que si me permitía relajarme, aunque fuera un poco, me desmoronaría en 1.000.000 de pedazos. A mi lado, el pequeño Eliseo, con su trajecito oscuro que le quedaba un poco grande,
se aferraba a mi mano con una fuerza sorprendente. Su carita era una máscara de confusión y una tristeza demasiado grande para sus 8 años. No lloraba, solo miraba el imponente ataúd de caoba con una fijeza que me rompía el alma. Al otro lado del Liceo estaba Armando. Era la viva imagen del viudo desconsolado. Su rostro estaba pálido, sus hombros caídos, su mirada perdida en el féretro donde descansaba la mujer a la que había traicionado. Cuando le tocó subir al púlpito para dar el panegírico, su caminar fue lento, arrastrado, el de un hombre aplastado por el peso del dolor. Su voz, al principio, se quebró. Tuvo que detenerse, beber un sorbo de agua, recomponerse. El público lo miraba con una simpatía palpable. Y entonces comenzó su discurso. Habló de su alma gemela, de su reina, de cómo la luz se había extinguido de su vida para siempre. Contó anécdotas cuidadosamente seleccionadas, momentos de una felicidad que yo ahora sabía que era una fachada. Habló de sus sueños compartidos, de la familia que estaban construyendo. Era una actuación magistral, un monólogo digno de un premio. La gente en los bancos de la iglesia lloraba abiertamente. Me revolvía el estómago. Yo sostenía la mano de mi nieto, mi única ancla de verdad en un océano de falsedad y lágrimas de cocodrilo. Abuela, susurró Eliseo en medio del servicio, su vocecita apenas audible por encima de los sollozos de Armando. ¿Por qué papá no me abraza? No me ha abrazado desde antes. Miré a Armando en el púlpito, bañado por la luz de un vitral. Estaba erguido, con la vista al frente, como una estatua trágica. Su dolor era un espectáculo para el público, no un consuelo para su hijo. No había hecho ni un solo gesto para buscar la mano de Eliseo, para susurrarle una palabra de aliento, para compartir su supuesto dolor con él. Tu papá está muy, muy triste ahora. Mi amor, le susurré de vuelta, aunque las palabras sabían a ceniza y a mentira en mi boca. A veces, cuando los adultos están tan tristes, se olvidan de las cosas importantes. Después del servicio, en la recepción que se llevó a cabo en una casona cercana, Armando continuó su papel. Se movía entre los invitados, aceptando condolencias con una dignidad ensayada, una mano siempre en el hombro de alguien, una palabra de agradecimiento rota por la emoción. Lo observé de lejos mientras hablaba con un hombre alto y de aspecto adinerado que no reconocí. Su conversación era intensa, susurrante, sus cabezas juntas, en una conspiración íntima. La mano de Armando gesticulaba. Su rostro era serio, concentrado. No parecía la conversación de un hombre destrozado por el dolor, sino la de un hombre cerrando un trato. Finalmente, cuando la mayoría de los invitados se había marchado y la tarde comenzaba a declinar, Armando se acercó a mí. Eliseo, agotado física y emocionalmente, se había quedado dormido en un sofá en una sala contigua, una pequeña y frágil tregua en su nueva y terrible realidad. Leonor, dijo Armando, su voz baja y grave, como si compartiera un secreto. Tenemos que hablar. Me llevó a un rincón apartado del salón principal, cerca de un ventanal que daba a un jardín marchito por el otoño. Su rostro ya no era el del viudo afligido para las masas, ahora era el de un hombre de negocios, serio y al grano. Sé que es un momento terrible, créeme, nadie lo sabe mejor que yo, comenzó, pero hay asuntos prácticos que no pueden esperar. Las facturas, la hipoteca de la casa, los gastos del funeral que han sido exorbitantes. Isabel se encargaba de todo, como sabes. Asentí en silencio, esperando, sabiendo exactamente lo que vendría después. Era como ver una obra de teatro cuyo final ya conocía. Estoy completamente perdido, Leonor. No sé las contraseñas de las cuentas. No sé dónde guardaba los papeles importantes. Voy a necesitar acceso a las cuentas bancarias de Isabel para poder empezar a organizar este desastre. Sobre todo, y aquí, su voz adoptó un tono de profunda y noble preocupación, el mismo que había ensayado antes, para asegurar que a Eliseo no le falte nada, su futuro, su estabilidad,
su educación, es todo lo que me importa ahora. Era la escena del Hook, el momento exacto que la carta de Isabel había predicho con una precisión escalofriante. Sus ojos, que ahora me miraban con una sinceridad fabricada, buscaban mi compasión, mi cooperación, mi firma. Recordé la imagen de él y Jimena riendo en la playa de Cancún, una de las fotos del USB. La rabia me subió por la garganta, un ácido ardiente, pero la tragué, la empujé hacia abajo, a ese lugar frío y oscuro de mi interior donde estaba forjando mi armadura. Entiendo, Armando, dije, mi voz cuidadosamente neutral. Es todo muy abrumador. Lo es, confirmó, y pude ver un destello de alivio en sus ojos ante mi aparente docilidad. Por eso pensé que quizás mañana o pasado podríamos ir al banco juntos. Como su madre, seguramente tu firma ayudará a agilizar las cosas, a desbloquear los fondos para los gastos inmediatos. Quizás respondí, sin comprometerme, dejando la palabra flotando en el aire. Pero hoy no, Armando, hoy es el funeral de mi hija. Démosle a ella y a nosotros al menos un día de duelo verdadero. Su mandíbula se tensó por una fracción de segundo, una fisura casi imperceptible en su máscara de dolor, pero se decompuso casi al instante. Por supuesto, tienes toda la razón. Soy un egoísta. Es el dolor. Me hace no pensar con claridad. Discúlpame. En ese momento, como un actor entrando en escena en el momento justo, Tomás, el abogado y amigo de toda la vida de Isabel, se acercó a nosotros. Había estado observando desde la distancia, su rostro impasible. Armando, Leonor, mis más sentidas condolencias. Isabel era única. Armando asintió, volviendo a su papel de viudo para el nuevo espectador. Gracias, Tomás. Ha sido un golpe terrible, devastador. Lo sé, dijo Tomás, y luego me miró a mí, sus ojos transmitiendo un mensaje que solo yo podía entender. Leonor, ¿puedo hablar contigo un momento en privado? Hay un par de asuntos preliminares de los que debemos ocuparnos. Armando nos miró con un recelo mal disimulado, pero no podía negarse sin parecer controlador o grosero. Asintió a regañadientes. Mientras me alejaba con Tomás hacia el otro extremo del salón, él me susurró al oído, su voz apenas un murmullo. La primera jugada, tal como ella lo predijo. ¿Estás bien? ¿Puedes con esto? No, no estoy bien, admití en voz baja, la honestidad un alivio momentáneo. Pero sí puedo con esto. Recuerda el plan, dijo Tomás, su mano apretando brevemente mi brazo en un gesto de apoyo. Tiempo. Necesitamos ganar tiempo. No le des nada, no firmes nada, solo dale tiempo. Cada día que pasa es un día a nuestro favor. Asentí, tomando una bocanada de aire. Volví a la sala donde Armando esperaba, mi rostro una máscara cuidadosamente esculpida de agotamiento y pena. El primer movimiento en este doloroso tablero de ajedrez había sido hecho, y yo, para mi propia sorpresa y horror, no había vacilado. La historiadora se había convertido en estratega. La madre en duelo, en guerrera. La semana que siguió al funeral no fue un período de duelo silencioso y compartido, como debería haber sido. Fue un goteo constante y venenoso de presión psicológica, una campaña de acoso sutil pero implacable orquestada por Armando. Bajo el pretexto de una preocupación abrumadora, comenzó su asedio. El lunes por la mañana, apenas 48 horas después de haber arrojado la primera palada de tierra sobre el ataúd de mi hija, mi teléfono sonó. Era él. Su número en la pantalla me produjo una reacción física, un nudo de tensión en el estómago. Leonor, buenos días. ¿Cómo amaneciste? ¿Y mi campeón? ¿Cómo está Eliseo? Su tono era falsamente jovial, el de un hombre que, contra todo pronóstico, intenta mantener una valiente normalidad por el bien de su hijo. Estamos sobrellevándolo, Armando, respondí,
mi voz deliberadamente cansada. Eliseo sigue durmiendo. La agotó mucho el día de ayer. Pobre pequeño ángel. Bueno, te llamaba porque estuve pensando toda la noche. No pegué un ojo. Sé que dijiste que necesitábamos tiempo, y lo respeto, de verdad que sí. Pero la realidad, Leonor, es que las facturas no respetan el duelo. La tarjeta de crédito del supermercado está al límite, y no quiero que Eliseo sienta ningún cambio en su rutina, ni el más mínimo. ¿Crees que hoy podríamos encontrar un hueco para ir al banco? Solo para ver qué podemos hacer, para desbloquear lo más urgente. La manipulación era tan obvia, tan burda, que casi me hizo reír. Usaba a Eliseo como un escudo humano para sus viles intenciones. Cada frase estaba salpicada con el nombre de su hijo, un conjuro para invocar mi compasión y mi culpa. Hoy me es imposible, Armando. Tengo que empezar a ordenar las cosas de Isabel que guardaba aquí. Sus libros de la universidad, sus proyectos. Es difícil. Necesito hacerlo sola. Mi excusa era, en parte, cierta. La sola idea de tocar sus cosas me paralizaba, pero necesitaba una razón para demorar, para ganar el tiempo del que Tomás me había hablado. Lo entiendo, por supuesto, entiendo perfectamente. Tómate el tiempo que necesites, dijo, su voz rebosante de una comprensión empalagosa. Pero, quizás mañana por la mañana podríamos ir temprano y así tienes el resto del día. Quizás. Te llamaré, Armando dije, y colgué antes de que pudiera insistir más. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo una náusea amarga. Cada llamada, cada mensaje de texto que siguió durante los días siguientes era una repetición del mismo tema, con ligeras variaciones. El dinero, Leonor, la colegiatura de Eliseo vence el viernes. Y no quiero que haya problemas en la escuela. Leonor, la señora de la limpieza, necesita su pago. Y no tengo efectivo, Leonor. ¿Encontraste por casualidad la carpeta con los papeles de los seguros del coche? Nunca aún cómo estás llevando el duelo. Nunca aún necesitas que te traiga algo de comer. Nunca un simple necesitas hablar. Su supuesto dolor era una herramienta, no un sentimiento. Mientras él me asediaba, yo llevaba mi propio duelo en secreto, un duelo que se entrelazaba cada vez más con una misión fría y calculada. Esa misma tarde, Tomás vino a mi apartamento, se aseguró de que las cortinas estuvieran cerradas y por primera vez conectamos el pequeño USB a mi vieja computadora portátil. Mi corazón latía con una mezcla de miedo y una determinación sombría. Lo que vimos en la pantalla fue peor, mucho peor de lo que había imaginado a partir de la carta de Isabel. No eran solo unas cuantas fotos comprometedoras. El detective que mi hija había contratado era un profesional consumado. Había un archivo para cada mes del último año. Fotos de Armando y Jimena cenando en restaurantes de lujo en Polanco, bebiendo champaña, sus risas capturadas en alta definición. Fotos saliendo de un hotel boutique en la Condesa, tomados del brazo, la familiaridad entre ellos innegable. Fotos besándose en su auto, a plena luz del día, en un parque, pero las imágenes eran solo el principio. Había un archivo con las transcripciones de sus mensajes de texto. Leerlos fue como asomarse al abismo de su depravación. Jimena, ¿cuánto tiempo más, amor? Odio tener que escondernos como adolescentes. Quiero despertar contigo. Armando, paciencia, mi vida, te lo he dicho. Isabel es complicada con el dinero, es controladora. Necesito asegurar nuestro futuro antes de hacer cualquier movimiento. No podemos empezar de cero. Jimena, tu futuro o el nuestro. A veces siento que solo estás jugando conmigo, que nunca la vas a dejar. Armando, jamás. No digas eso. Todo esto es por nosotros, por nuestra empresa. En 6 meses, te lo prometo, estaremos en una playa en Tulum, celebrando nuestro primer millón. Y todo esto será solo un mal recuerdo. Solo necesito que ella firme unos papeles de un fondo de inversión que le presenté. La frialdad con la que hablaban de mi hija,
como si fuera un obstáculo molesto, un cajero automático que había que saber manipular antes de desecharlo. Me heló la sangre y me la hirvió al mismo tiempo. Luego estaban los estados de cuenta bancarios que Isabel había logrado descargar, retiros masivos de efectivo en cajeros de casinos, transferencias a cuentas que no reconocí, compras de relojes de lujo, de bolsos de diseñador que claramente no eran para Isabel, y la prueba definitiva, el pago inicial para un departamento de soltero en un desarrollo de lujo en Polanco, a nombre de una empresa fantasma que Tomás rastreó rápidamente hasta un primo de Jimena. Armando no solo estaba teniendo una aventura, estaba desangrando financieramente a mi hija de forma sistemática y planificada. Dios mío, susurré, tapándome la boca con la mano para ahogar un sollozo de rabia. Ella lo sabía todo, lo sabía y vivía con este monstruo. Lo sabía, confirmó Tomás, su rostro una máscara de furia contenida. Y estaba actuando. El cambio de testamento fue solo el primer paso. Según los correos que intercambió conmigo, estaba planeando solicitar el divorcio por adulterio y fraude y pedir la custodia total de Eliseo. Estaba construyendo un caso legal irrefutable en su contra. Solo que el tiempo se le acabó. Cerré la laptop con un golpe seco. El peso de la responsabilidad de Isabel, su batalla inconclusa, cayó sobre mis hombros con una fuerza abrumadora. Ella había iniciado esta guerra para proteger a su hijo. Ahora, yo tenía que terminarla. Empecé el diario que Isabel había sugerido. Compré un cuaderno simple, de tapa dura, y con mi pluma fuente, la misma que usaba para mis notas de investigación, comencé a registrar todo con la precisión de una historiadora. Lunes 10:15 a.m. Armando llama. Vuelve a preguntar por el banco. Usa la colegiatura de Eliseo como excusa principal. Tono falsamente preocupado. Martes 7:30 p.m. Armando trae a Eliseo a casa. El niño me cuenta en secreto que volvieron a comer pizza para cenar. Armando pasó toda la tarde encerrado en su estudio, hablando por teléfono. Eliseo dice que parecía muy enojado. Miércoles 4:10 p.m. Recibo una llamada de la maestra de Eliseo. Armando no se presentó a la junta de padres programada. La excusa que dio a la escuela por correo fue que estaba abrumado por los trámites del duelo. Cada pequeña anotación era un ladrillo en el muro que estaba construyendo alrededor de mi nieto. Un muro para protegerlo del hombre que se suponía debía ser su principal protector. Me sentía como una espía en mi propia familia. Cada conversación una farsa, cada gesto de amabilidad una mentira calculada. Odiaba el papel que me veía obligada a desempeñar. Me repugnaba la duplicidad. Pero cada vez que miraba los ojos tristes y confundidos de Eliseo, sabía que no tenía otra opción. Tenía que convertirme en la actriz que él necesitaba para sobrevivir a su padre. Al final de la semana, al ver que sus intentos directos de acceder al dinero eran infructuosos, Armando cambió de táctica. Decidió que si no podía convencerme a mí, quizás podría hacerlo a través de la presión familiar, un arma tan vieja como la historia misma. El sábado por la tarde, el timbre de mi apartamento sonó. Al abrir, me encontré con una delegación no solicitada, Armando y flanqueándolo como dos guardias pretorianos, sus padres, Rodolfo y Consuelo. No los había visto desde el funeral, y su presencia en mi humilde morada era tan sutil como una invasión. Consuelo, una mujer corpulenta con una afición por las joyas ostentosas y el cabello cardado a la usanza de los años 80, me dio un abrazo sofocante que olía a una nube de laca y a un perfume floral agresivamente caro. Rodolfo, un hombre bajo y de aspecto permanentemente malhumorado, cuyo éxito en el negocio de los materiales de construcción nunca había logrado comprarle una sonrisa, simplemente asintió con la cabeza, su mirada recorriendo mi modesto salón con un aire de desdén. Leonor, querida, empezó Consuelo, sentándose en mi sofá con la autoridad de una reina visitando una provincia lejana, su bolso de diseñador colocado a su lado como un cetro.
Hemos venido porque estamos muy, muy preocupados. ¿Preocupados por qué? Consuelo, pregunté. Mi tono era cortés pero distante. Les ofrecí un café que sabía de antemano que no aceptarían. Estaban acostumbrados a algo más exclusivo que mi café de grano de Veracruz. Por Armando, por supuesto. Y por nuestro precioso nieto, intervino Rodolfo, su voz áspera como la lija. Nuestro hijo está destrozado, completamente perdido en su dolor. Y nos cuenta, con gran pesar, que estás siendo un poco difícil con el tema de las finanzas, que no estás cooperando. Me senté en mi sillón de lectura, mi fortaleza personal, y los miré por encima de mis gafas, manteniendo mi expresión lo más neutral posible. Podía ver a Armando, de pie junto a la ventana, adoptando una pose de hijo incomprendido y doliente. Son asuntos complicados, Rodolfo. Todo está en manos de los abogados y del banco ahora. Hay procedimientos legales que seguir después de un fallecimiento. No es tan simple como ir y sacar dinero. Procedimientos, resopló Consuelo, agitando una mano cargada de anillos de oro. Por el amor de Dios, Leonor, estamos hablando de familia, no de una corporación. Armando es el padre de Eliseo, su único padre ahora. Tiene todo el derecho, y más importante, la responsabilidad de administrar los bienes de su difunta esposa para cuidar de su hijo. ¿O es que acaso no confías en la capacidad de nuestro hijo para manejar sus propias finanzas? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de un veneno tan espeso que casi podía verse. Era una trampa. Si decía que no confiaba, sería la suegra malvada. Si decía que sí, estaría contradiciendo mis acciones. Armando, el mártir, intervino con una sincronización perfecta. Mamá, por favor, no. Leonor no lo hace con mala intención. Ella también está sufriendo a su manera. Solo que quizás, desde su perspectiva, hizo una pausa, como si buscara las palabras más amables. No entiende la urgencia de la situación. La vida sigue. Las responsabilidades no desaparecen por arte de magia. Era una coreografía perfecta, una obra de teatro familiar bien ensayada. Él era el hijo doliente y responsable. Sus padres, los abuelos preocupados y protectores, y yo. Yo era la suegra fría, insensible, controladora y quizás un poco senil, que se interponía en el camino de la felicidad y la estabilidad de su propio nieto. Decidí que era suficiente. He estado criando a mi hija durante 38 años, Consuelo dije. Mi voz tranquila, pero con un filo que lo sorprendió. He navegado por la vida como viuda durante más de 20. Créeme, entiendo bastante bien mis responsabilidades. Y mi principal responsabilidad ahora, mi único deber sagrado, es asegurar que la voluntad de mi hija Isabel se cumpla al pie de la letra, tal y como ella lo estipuló. Pero la voluntad de Isabel, la verdadera voluntad de su corazón, habría sido que su esposo y su hijo estuvieran seguros y sin preocupaciones, exclamó Consuelo, su voz subiendo de tono, perdiendo la compostura. Exactamente, dije, levantándome, una señal inequívoca de que la audiencia había terminado. Y estoy absolutamente segura de que los arreglos legales que ella hizo en sus últimos meses garantizan precisamente eso. Ahora, si me disculpan, tengo una gran cantidad de asuntos personales que atender. Se fueron poco después, arrastrando los pies, dejando tras de sí una atmósfera tensa y un rastro de perfume barato que tardó horas en disiparse. Cerré la puerta y me apoyé en ella, respirando profundamente. Fui directamente a mi estudio y anoté el incidente en mi diario, detallando cada palabra, cada acusación velada, cada gesto de manipulación. Eran los monos voladores de la psicología popular, personas manipuladas por un narcisista para hacer su trabajo sucio, para atacar y presionar en su nombre. Pero su visita tuvo un efecto que ellos, en su arrogancia, no esperaban. Lejos de intimidarme o hacerme dudar, me enfureció. La audacia de venir a mi casa
el santuario de mi duelo, a cuestionar mi amor por mi nieto y mi lealtad a la memoria de mi hija, encendió una llama de desafío en mi interior que no sabía que poseía. Esa noche, cuando Armando trajo a Eliseo de vuelta después de su fin de semana con los abuelos, el niño parecía más callado y retraído de lo normal. Mientras le preparaba un vaso de leche con chocolate, su consuelo favorito, se me acercó y me confió en un susurro que me heló la sangre. Abuela, el abuelo Rodolfo me dijo que tú no quieres que papá y yo tengamos dinero para comprar juguetes nuevos. Me dijo que estás siendo egoísta. ¿Es verdad? Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Habían cruzado la línea más sagrada. Habían intentado envenenar la mente de mi propio nieto, usar su inocencia como un arma en mi contra. Me arrodillé frente a él, buscando sus ojos, mi corazón latiendo con una furia protectora. Tomé sus manitas entre las mías. Eliseo, mi amor, escúchame con mucha atención. Eso es la mentira más grande y más fea del mundo. Tú eres la persona más importante en mi vida. Y tu mamá, que te amaba más que a nada, se aseguró de que nunca, nunca te falte nada. A veces los adultos, cuando están tristes o enojados, dicen cosas muy confusas y muy feas. Pero quiero que me prometas que nunca dudarás de que tu abuela te quiere más que a nada en este universo y que siempre, siempre te protegerá. Eliseo me abrazó con fuerza, su pequeño cuerpo temblando contra el mío. Sentí sus lágrimas mojar mi hombro. Te creo, abuela. Cuando Armando se fue esa noche, después de darle un beso superficial a un Eliseo ya dormido, esperé 10 minutos y lo llamé a su celular. Armando, dije, mi voz desprovista de toda calidez, un témpano de hielo. No vuelvas a usar a tus padres, y mucho menos a tu hijo, para intentar manipularme. Ha sido la primera y la última vez. ¿Te ha quedado perfectamente claro? Hubo un silencio cargado de sorpresa al otro lado de la línea. Luego, su voz, ya sin ninguna pretensión de amabilidad, fría y amenazante. No sé de qué demonios estás hablando, Leonor, pero te estás equivocando de enemiga. Te estás metiendo en algo que no entiendes. Colgó. La guerra ya no era fría. Las primeras balas habían sido disparadas y habían apuntado al corazón de un niño. Y yo, por primera vez, sentí miedo. No por mí, por el niño inocente que dormía en la habitación de al lado, atrapado en el fuego cruzado de la codicia de su padre y la promesa de su abuela. La amenaza velada de Armando no tardó en materializarse, y lo hizo de la forma más cruel y cobarde que se pueda imaginar. Unos días después del infame intento de manipulación a través de sus padres, recibí una llamada del director del colegio americano, la prestigiosa y extremadamente costosa escuela privada a la que asistía Eliseo desde el preescolar. Era el mundo de mi nieto, el epicentro de su vida social y académica. Señora Morales, buenos días. Habla el director Agustín Méndez. Lamento molestarla. Sé que son momentos muy difíciles para su familia, dijo. Su tono era una mezcla de profesionalismo y genuina preocupación. No es molestia, director. ¿En qué puedo ayudarle?, pregunté, aunque un nudo de hielo ya se estaba formando en mi estómago. Bueno, es un asunto delicado. El señor Villanueva nos ha informado esta mañana que, debido a la nueva situación familiar, se ve en la penosa necesidad de retirar a Eliseo de la escuela al final del presente mes. La noticia me golpeó como un puñetazo en el plexo solar, dejándome sin aire. Retirarlo, arrancarlo de su entorno, de sus amigos, de sus maestros, de la única rutina estable que le quedaba en medio del caos de su duelo. ¿Retirarlo?, repetí, mi voz apenas un hilo. ¿Le dio alguna razón específica?, mencionó. El director hizo una pausa, claramente incómodo. Dificultades financieras inesperadas e insuperables debido al fallecimiento de su esposa, dijo, y cito, que lamentablemente ya no podía costear una educación de este nivel. Me pidió que iniciáramos los trámites de baja.
Entiendo perfectamente. Le agradezco enormemente que me haya informado, señor Méndez. Le ruego, como un favor personal, que no haga nada oficial todavía. Ponga el trámite en pausa. Necesito hablar urgentemente con el señor Villanueva. Esa tarde, la escena que Armando montó en mi sala de estar fue una de las actuaciones más viles que he presenciado. Llegó a mi casa con Eliseo, quien caminaba con la cabeza gacha, sus pequeños hombros caídos bajo el peso de una noticia que ningún niño debería procesar. El rostro de Armando era una máscara de tristeza resignada, la de un padre noble obligado a tomar una decisión desgarradora por el bien de la supervivencia. Leonor, tenemos que hablar, dijo, sentándose en el sofá y atrayendo a Eliseo hacia él en un gesto de falsa protección que me revolvió las entrañas. El director Méndez me llamó esta mañana, dije, yendo directamente al grano, sin darle tiempo a que comenzara su monólogo. Armando suspiró dramáticamente, un sonido largo y tembloroso. Sabía que lo haría. Lo siento, Leonor, de verdad que sí. He intentado por todos los medios evitar esto. He pasado noches en vela, revisando las cuentas, haciendo números. Simplemente no es posible. La colegiatura, las cuotas, los uniformes, es una fortuna. Sin acceso a los fondos de Isabel, mis manos están completamente atadas. Miró a Eliseo, acariciando su cabello con una ternura calculada. No te preocupes, campeón. Encontraremos una buena escuela pública cerca de casa. Será una aventura, ya verás. Conocerás nuevos amigos. Eliseo se soltó bruscamente del abrazo de su padre y corrió hacia mí, escondiendo la cara en mi falda. Sus sollozos eran silenciosos pero desgarradores, sacudidas que recorrían su pequeño cuerpo. No quiero irme, abuela lloró, su voz ahogada por la tela. Todos mis amigos están ahí. La señorita Carmen dice que soy el mejor en la clase de arte. No quiero empezar de nuevo. Mi corazón no se partió, se hizo añicos, se pulverizó. Miré a Armando por encima de la cabeza de mi nieto. Su expresión por un instante no fue de tristeza, sino de pura satisfacción mal disimulada. Estaba disfrutando de esto. Estaba usando el dolor, el miedo y la humillación de su propio hijo como una palanca, como un instrumento de tortura para conseguir lo que quería. No era solo manipulación, era crueldad emocional en su forma más pura y premeditada. Esa fue la gota que derramó el vaso. En ese instante, toda la tristeza, todo el miedo y toda la incertidumbre que había sentido en las últimas semanas se evaporaron. Fueron reemplazados por una furia fría, cristalina y absolutamente lúcida. La profesora de historia, la mujer paciente y observadora que analizaba el mundo desde una distancia segura, dio un paso atrás. La que tomó el control fue la abuela Leona, la matriarca de una tribu de 2, dispuesta a quemar el mundo entero para proteger a su cachorro herido. Acaricié la cabeza de Eliseo. Mi voz era suave como la seda, pero con un filo de acero que sorprendió incluso a mí misma. Eliseo, mi amor, mírame. No te preocupes. No te irás a ninguna parte. Seguirás en tu escuela, con tus amigos y con tu maravillosa clase de arte. La abuela se encargará de todo. Es una promesa. La sonrisa de Armando vaciló, una grieta en su fachada de mártir. Claramente no esperaba esa respuesta. Leonor, aprecio el gesto, pero no puedes simplemente. Puedo y lo haré, lo interrumpí, levantando la vista y mirándolo directamente a los ojos. Mi mirada no era la de una suegra afligida, era la de una adversaria. Ahora, si me disculpas, necesito hablar con mi nieto en privado. Sin esperar respuesta, llevé a Eliseo de la mano a mi estudio, cerré la puerta y lo senté en mis rodillas. Lo tranquilicé con la promesa de que todo estaría bien, una promesa que pretendía cumplir sin importar el costo. Le puse una película animada en mi computadora, le di sus galletas favoritas y volví a la sala. Armando seguía allí,
de pie en medio de la habitación. Su postura ya no era de tristeza, sino de pura irritación. ¿Qué demonios crees que estás haciendo, Leonor? Estoy haciendo lo que tú, como su padre, deberías estar haciendo, poner el bienestar emocional y la estabilidad de mi nieto por encima de cualquier otra consideración. Eso es exactamente lo que intento hacer, pero necesito los recursos para ello. No, Armando, dije, acercándome a él, mi voz baja pero resonando con una autoridad que no sabía que poseía. Tú necesitas el dinero para tus deudas, para tu amante, para tu patético estilo de vida. Eliseo es solo una excusa conveniente, un peón en tu tablero, pero te lo advierto, se acabó. Tu juego ha terminado. Su rostro se transformó. La máscara de padre preocupado cayó por completo para revelar la fealdad que había debajo. Una expresión de rabia y desprecio puros. Te vas a arrepentir de esto, vieja estúpida. No sabes con quién te estás metiendo. Tomó su saco del respaldo del sofá y se dirigió a la puerta. Esto no ha terminado, siseó. Esto apenas comienza. Salió de mi apartamento, dando un portazo que hizo temblar los cuadros en las paredes y el suelo bajo mis pies. Me quedé de pie en medio de la sala, mi cuerpo temblando por la descarga de adrenalina, pero mi mente más clara que nunca. El miedo se había ido, ya no había dudas, ya no había estrategia pasiva. Armando había cruzado una línea que no tenía retorno, había declarado la guerra usando a un niño de 8 años como su primera arma, y yo iba a asegurarme de que él fuera el único en sufrir las consecuencias. La batalla por el dinero había terminado. Ahora comenzaba la batalla por el alma de mi nieto. La mañana siguiente, actué con la precisión de un general desplegando sus tropas al amanecer. No hubo más vacilaciones, no más esperas estratégicas. La confrontación directa con Armando me había demostrado que la paciencia ya no era una virtud, sino un lujo que no podía permitirme. Era el momento de la acción decisiva, de tomar el control del tablero de ajedrez. Mi primera llamada, antes incluso de prepararme el café, fue a Tomás. Tomás, soy Leonor. Necesito que nos veamos. Hoy. Armando ha usado a Eliseo como chantaje. Le conté con detalle la escena del día anterior, la amenaza de sacarlo de la escuela, el llanto de mi nieto. Pude oír su mandíbula apretarse al otro lado de la línea, un sonido seco y furioso. Ese desgraciado, miserable, masculló, perdiendo por un momento su compostura de abogado. Bien, esto es lo que Isabel estaba esperando. Esto nos da la justificación moral y, más importante, legal para actuar de forma contundente. Te veo en mi oficina en 1 hora. Trae todos los documentos de la caja. Mi segunda llamada fue al director Méndez, del Colegio Americano. Señor Méndez, habla Leonor Morales, la abuela de Eliseo Villanueva. Le llamo para confirmar de manera oficial que la colegiatura de mi nieto para el resto del año escolar, así como cualquier cuota adicional, será cubierta en su totalidad por mí. Por favor, envíeme la factura detallada a mi correo electrónico personal. Le transferiré los fondos hoy mismo. Además, le ruego que cualquier asunto relacionado con el bienestar o el progreso académico del liceo, de ahora en adelante, lo trate directamente conmigo. Yo soy ahora el contacto de emergencia principal. Hubo un momento de perceptible sorpresa en la voz del director, pero se recompuso rápidamente. Entendido, señora Morales. Aprecio enormemente su intervención. Eliseo es un alumno excepcional y nos habría dolido mucho perderlo. Colgué el teléfono sintiendo una oleada de poder, una sensación que no buscaba pero que me reconfortaba. Era el dinero de Isabel, el fruto de su talento y su esfuerzo incansable, y yo lo estaba usando exactamente como ella hubiera querido, para construir un muro protector alrededor de su hijo. En la imponente oficina de Tomás, en un edificio de cristal en el corazón de la Avenida Reforma, trazamos el plan de ataque. El testamento es claro como el agua, Leonor dijo, extendiendo los documentos sobre la enorme mesa de caoba.
Eres la heredera universal de los bienes que Isabel especificó: la casa, los autos, la cuenta bancaria principal. Tienes todo el derecho legal de tomar control de ellos de forma inmediata. ¿Y Armando no puede impugnarlo legalmente? Sé que lo hará. Puede y lo hará. Presentará la moción que ya te amenazó. Dirá que Isabel no estaba en su sano juicio, que tú la manipulaste, pero es su palabra contra la nuestra. Y nosotros tenemos un arsenal. Tenemos el informe del detective privado. Tenemos las transcripciones de los mensajes. Tenemos los estados de cuenta. Tenemos el testimonio de los amigos cercanos de Isabel, a quienes ella les había confiado su infelicidad. Y ahora, como la joya de la corona, tenemos su intento explícito de chantaje emocional, usando la educación de Eliseo como moneda de cambio. Su caso es débil, Leonor, y él lo sabe. Está actuando desde la desesperación pura. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Esperamos a que nos demande? Tomás sonrió, una sonrisa fría que no llegó a sus ojos. No vamos a esperar. Vamos a golpear primero. Ejecutamos el testamento. Hoy mismo le cortamos el suministro de oxígeno. Fuimos juntos al banco, no a la sucursal de barrio, sino a la sede central, un edificio grande e impersonal en el corazón del distrito financiero, un templo del dinero y el poder. Nos recibió el gerente de banca privada, un hombre de aspecto severo con un traje a la medida. Tomás le había llamado previamente para concertar la cita. El proceso fue largo y complejo. Duró casi 2 horas. Firmé un sinfín de papeles. Cada firma un paso más en el cumplimiento de la voluntad de mi hija. Presentamos el testamento notariado, el acta de defunción de Isabel y mi identificación oficial. El gerente, un hombre llamado señor Cárdenas, revisó todo con una meticulosidad exasperante. Cuando terminamos, la cuenta bancaria personal de Isabel, que contenía una suma de dinero que me dejó sin aliento y que demostraba el increíble éxito que mi hija había alcanzado, estaba ahora bajo mi control absoluto. Las cuentas conjuntas que compartía con Armando, de las que él había estado extrayendo fondos, fueron congeladas de inmediato, a la espera de una resolución legal sobre la división de bienes gananciales, un proceso que Tomás se encargaría de alargar indefinidamente. Un movimiento audaz y definitivo, dijo Tomás mientras salíamos del banco y el sol del mediodía nos golpeaba el rostro. Ahora solo queda esperar su reacción. Será como un animal herido. No tuvimos que esperar mucho. Esa misma noche, mi teléfono sonó. Era Armando. Su voz no era un siseo de furia contenida como antes. Era un grito ahogado de pánico. Fui al banco. Intenté pagar la tarjeta de crédito desde la cuenta conjunta. Me dijeron que están congeladas. ¿Congeladas? ¿Qué hiciste, Leonor? ¿Qué demonios hiciste? Jugué mi papel una última vez. Adopté un tono de confusión y preocupación, una actuación que ya me salía de forma natural. Oh, Dios mío, ¿en serio? A mí me dijeron lo mismo cuando llamé para preguntar. El gerente dijo que era un procedimiento estándar y automático por el fallecimiento. Algo sobre la sucesión y los impuestos no entendí muy bien. Dijo que podría tardar meses en resolverse. Meses, Armando. ¡Qué pesadilla! ¿Cómo vamos a pagar todo? Hubo un larguísimo silencio al otro lado de la línea. Podía casi oír los engranajes girando frenéticamente en su cabeza, tratando de averiguar si le estaba diciendo la verdad o si lo estaba engañando. Su ego, su narcisismo inherente, le impedía creer que yo, una vieja estúpida, pudiera ser capaz de una jugada tan calculada y devastadora. Meses, repitió, su voz cargada de un pánico que ya no podía ocultar. No tenemos meses. Lo sé, dije, mi voz llena de una falsa simpatía que me deleitó secretamente. Supongo que tendremos que ser muy cuidadosos con los gastos. Quizás tengas que devolver ese reloj nuevo y brillante que te compraste la semana pasada. Fue un golpe bajo, deliberado y cruel. Sabía de la existencia de ese reloj por los estados de cuenta que Isabel había descargado.
Fue un mensaje que decía, lo sé todo. Se quedó en silencio por un segundo, un silencio que gritaba su culpa. No sé de qué reloj hablas. Tengo que irme, colgó. Sonreí por primera vez en semanas. Una sonrisa fría, sin una pizca de alegría, pero una sonrisa al fin y al cabo. El contragolpe había sido un éxito total. Le había cortado el suministro de oxígeno financiero. Ahora estaba atrapado, ahogándose en sus propias deudas y mentiras, y cada día que pasara, su desesperación crecería. Y la gente desesperada, como bien sabía por mis amados libros de historia, comete errores graves y estúpidos. Y yo estaría allí, esperando pacientemente, con mi diario en mano, para documentarlos todos. Los días que siguieron a mi jugada maestra en el banco fueron como observar una lenta y fascinante demolición en tiempo real. Privado del acceso ilimitado al dinero de Isabel, el mundo cuidadosamente construido de Armando, un mundo de apariencias, lujo y mentiras, comenzó a desmoronarse, ladrillo por ladrillo, ante mis ojos. Su primera reacción fue intentar mantener las apariencias, especialmente frente a Eliseo. Siguió recogiendo a mi nieto los fines de semana, pero los paseos de chicos cambiaron drásticamente. En lugar de ir a restaurantes caros, en Mazarik o a los últimos parques de diversiones, ahora sus destinos eran parques públicos, museos gratuitos o, más a menudo, la casa de sus abuelos, donde la comida y el entretenimiento no costaban nada. Eliseo, con la honestidad brutal y sin filtros de un niño, me lo contaba todo. Papá estaba muy enojado hoy. Abuela me dijo una noche, mientras construíamos un complejo modelo de Lego. Gritó mucho por teléfono con una señora. Dijo algo de que no podía pagarle un viaje. Después, comimos sándwiches de jamón en el coche. Papá dijo que era un picnic de aventureros. La señora era, sin duda, Jimena. La presión venía de todos lados, y las grietas en su fachada de padre perfecto comenzaban a mostrarse. Las cámaras de seguridad se convirtieron en mis ojos y oídos, un teatro privado de la decadencia de un hombre. Tomás había contratado a una empresa de seguridad de primer nivel para que instalara un sistema discreto en la Casa de las Lomas, bajo el pretexto oficial de proteger la valiosa propiedad de robos, ahora que la situación familiar es inestable. Armando, en su arrogancia y preocupación por problemas más inmediatos, nunca sospechó nada. Aceptó la medida como algo lógico. Las grabaciones eran una crónica reveladora de su desesperación. Lo veía pasearse por la enorme sala de estar como un león enjaulado, hablando por teléfono en voz alta, sus conversaciones una letanía de deudas, excusas y mentiras. Una noche, la cámara de la sala, oculta en un detector de humo, captó una escena particularmente condenatoria que se convertiría en una de las piezas centrales de nuestro arsenal. Jimena apareció en la casa. No era una visita furtiva. Entró con su propia llave, como si fuera la dueña. Su rostro estaba contraído por la furia. Discutieron acaloradamente en la cocina, sus voces lo suficientemente altas como para que los micrófonos las captaran con claridad. «Me prometiste el pago inicial para el departamento, Armando», le gritó ella. Su voz era un siseo agudo. «El vendedor no va a esperarme para siempre. Voy a perder el trato. Ya te he dicho que hay un problema. La vieja bruja de su madre, no sé cómo, lo ha bloqueado todo. Estoy trabajando en ello». «Pues trabaja más rápido o vende algo. Ese cuadro», dijo, señalando una hermosa pintura de Rufino Tamayo que había sido un regalo de bodas de los padres de Isabel, una pieza de museo. «Debe valer una fortuna». «No puedo. ¿No lo entiendes?», respondió él. Su voz era un gemido de frustración. «Técnicamente, todo es parte de la herencia. Si vendo algo ahora, la vieja lo sabrá y me acusará de robo. Arruinaría todo el caso legal. Entonces, ¿qué se supone que haga? Renuncié a un cliente multimillonario por la promesa de nuestra empresa. «Estoy perdiendo dinero por tu culpa». La vi abofetearlo con fuerza. Él no reaccionó. No hubo ira, no hubo defensa. Simplemente se quedó allí, recibiendo el golpe,
derrotado. La imagen del hombre poderoso, encantador y en control se había hecho añicos, revelando al estafador acorralado y patético que realmente era. Guardé una copia de ese video en un disco duro encriptado. Sería una prueba crucial de su motivo puramente financiero. Su desesperación también se filtraba, inevitablemente, en su trato con Eliseo. Se volvió más irritable, menos paciente, ausente incluso cuando estaba presente. Una tarde, Eliseo volvió a mi casa con los ojos llorosos, aferrando un dibujo arrugado en su mano. Le enseñé a papá mi dibujo de un tiranosaurio rex, me dijo en voz baja, sin mirarme a los ojos. Me esforcé mucho, le puse sombras y todo, y él ni siquiera lo miró. Solo dijo, ahora no, Eliseo, ¿no ves que estoy ocupado con cosas importantes? Pero, abuela, él solo estaba viendo su teléfono. Anoté eso también en mi diario. La negligencia emocional era tan dañina, si no más, que la financiera. Documenté la fecha, la hora, las palabras exactas. Cada detalle era un clavo más en el ataúd de su credibilidad como padre. Mientras el mundo de Armando se derrumbaba, el nuestro, el de Eliseo y el mío, comenzaba a reconstruirse de una manera extraña y agridulce. Cuidar de mi nieto a tiempo completo, una responsabilidad que nunca anticipé a mi edad, me dio un propósito que había perdido desde mi jubilación y más dolorosamente desde la muerte de mi hija. Establecimos una rutina predecible, segura y llena de afecto. Desayunábamos juntos todas las mañanas, discutiendo sobre si los chilaquiles eran mejores rojos o verdes. Yo lo ayudaba con su tarea de historia, contándole anécdotas de la vida de Benito Juárez que no venían en los libros de texto. Los fines de semana íbamos a museos, al castillo de Chapultepec, o cocinábamos juntos las recetas del viejo cuaderno de Isabel, llenando el apartamento con olores que eran a la vez reconfortantes y profundamente melancólicos. Poco a poco, con la constancia del sol que sale cada mañana, vi a mi nieto empezar a sanar. Sus sonrisas se hicieron más frecuentes, más genuinas. Sus pesadillas, que lo habían atormentado las primeras semanas, disminuyeron hasta casi desaparecer. Encontró en nuestra pequeña y tranquila rutina una estabilidad y una seguridad que su padre, atrapado en su propio caos egoísta, no podía ni soñar con ofrecerle. Y eso me dio más fuerza de la que creí posible. Cada risa de Eliseo era un recordatorio tangible de por qué estaba librando esta batalla silenciosa y sucia. No era por el dinero, ni por la casa, ni por una abstracta sed de venganza. Era por él, por su derecho inalienable a tener una infancia segura, amada y predecible, libre de la toxicidad y la negligencia de un hombre que solo veía a su hijo como un medio para un fin. A finales de esa segunda semana, la calma antes de la tormenta se rompió. Recibí una llamada de Tomás. Leonor, prepárate. Como era de esperar, Armando ha contratado a un abogado, y no a uno cualquiera. Contrató a Fernando de la Vega. Acaban de presentar una moción formal para impugnar el testamento de Isabel. La guerra legal ha comenzado oficialmente. Lejos de asustarme, la noticia me trajo una extraña y helada calma. El tiempo de las sombras, las indirectas y las esperas había terminado. La batalla final, la que se libraría en los tribunales y no en las salas de estar, estaba por comenzar. Y yo, gracias a la increíble previsión de mi amada hija, estaba armada hasta los dientes y lista para luchar. La carta del bufete de abogados de la Vega y Asociados llegó por mensajero, un sobre grueso y de color crema que se sentía pesado en mis manos, no solo por el papel de alta calidad, sino por el veneno que contenía. Era un documento intimidante de varias páginas, redactado en una jerga legal deliberadamente obtusa y diseñada para asustar a cualquier lego en la materia. El nombre de Fernando de la Vega encabezaba el documento, un nombre que, según Tomás, era sinónimo de tácticas de tierra quemada y litigios sin piedad en los círculos legales de la ciudad.
La moción era tan predecible como vil. Alegaban, con una florida prosa legal, que Isabel, en los meses previos a su muerte, sufría de un severo cuadro de estrés agudo, ansiedad y depresión, lo que la hacía mentalmente incompetente y altamente sugestionable para tomar decisiones racionales sobre su patrimonio. Afirmaban que yo, su madre, había ejercido una influencia indebida y coercitiva sobre ella, aprovechando su estado de fragilidad emocional para manipularla y convertirme en la principal y casi única beneficiaria de su testamento. Era una sarta de mentiras nauseabundas, un intento desesperado de manchar la memoria y la lucidez de mi hija para satisfacer la codicia de su esposo. Es un ataque estándar. Un libro de texto de cómo impugnar un testamento me tranquilizó Tomás por teléfono después de que le leyera algunos de los pasajes más ofensivos. Es feo, es personal, pero no tiene fundamento real. Lo que necesitan es probar esas afirmaciones, y no tienen absolutamente nada. Nosotros, en cambio, tenemos el informe del detective, que es un documento objetivo y fáctico. ¿Y si intentan usar a Eliseo?, pregunté, la preocupación clavándose en mi pecho. Si piden que un psicólogo lo evalúe para ver si yo lo estoy manipulando, sin duda lo harán, respondió Tomás con calma, y el psicólogo encontrará a un niño que, después de un trauma inicial, está prosperando bajo el cuidado estable y amoroso de su abuela y que tiene recuerdos confusos y negativos del comportamiento errático de su padre en las últimas semanas. Cada movimiento que hace Armando, Leonor, cada ataque desesperado, nos fortalece. Solo tenemos que mantener la calma. Pero Armando no estaba dispuesto a esperar el lento y metódico proceso de la ley. Su situación financiera, como yo había previsto, debía ser absolutamente desesperada. Un viernes por la tarde, se presentó en mi apartamento sin avisar. Eliseo, gracias a una providencia divina, estaba en una fiesta de cumpleaños de un amigo de su clase de arte. Cuando abrí la puerta, me encontré con un hombre que apenas reconocí. El encanto superficial se había evaporado. La tristeza ensayada había desaparecido por completo. Lo que quedaba era una rabia fría y desnuda, una energía depredadora en sus ojos. Entró sin que lo invitara, empujándome suavemente a un lado, su presencia llenando mi pequeña sala de estar con una tensión palpable y amenazante. Se acabó el juego, Leonor dijo. Su voz era baja y siseante, como el sonido de una serpiente. No sé de qué juego estás hablando, Armando respondí, cerrando la puerta y obligándome a mantener la calma, aunque mi corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra. No te hagas la tonta, no te queda bien, espetó, su voz subiendo de volumen, perdiendo el control. Sé que estás detrás del bloqueo de las cuentas, sé que estás moviendo los hilos con ese abogaducho amigo de Isabel. Me senté en mi sillón, mi fortaleza, y lo miré. Estoy siguiendo las instrucciones de los abogados, Armando, al igual que tú, es un proceso legal. Se rió, una risa corta, amarga y sin una pizca de humor. Tu abogado y tú, un equipo maravilloso. Pero déjame decirte cómo va a terminar esto, para que no te hagas falsas esperanzas. Mi abogado, Fernando de la Vega, va a destrozarte en la corte. Vamos a traer a expertos psicólogos que testificarán sobre el frágil y depresivo estado mental de Isabel en sus últimos meses. Vamos a llamar a testigos que hablarán de tu relación controladora y absorbente con ella. Vamos a pintar un cuadro tan feo y tan creíble de ti que el juez no tendrá más remedio que anular ese ridículo testamento y darme la razón. Se inclinó hacia adelante, apoyando las manos en mis rodillas, su rostro a centímetros del mío. Su aliento olía a café y a desesperación. Y cuando gane, Leonor, y créeme que voy a ganar, me aseguraré de que no vuelvas a ver a Eliseo, nunca más. Solicitaré la custodia total y exclusiva, y me mudaré con mi hijo lejos de aquí, a Estados Unidos, a Europa, a donde sea. Desaparecerás de su vida para siempre. Será como si nunca hubieras existido. Era un chantaje brutal,
una amenaza directa y calculada a lo que más amaba en el mundo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero me negué a darle la satisfacción de verme flaquear. ¿Eso es todo lo que viniste a decir?, pregunté, mi voz sorprendentemente firme, casi desafiante. Su confianza vaciló por un instante. Claramente, esperaba que me derrumbara, que suplicara, que llorara. Mi serenidad lo descolocó. Te estoy ofreciendo una salida, dijo, cambiando de táctica, intentando recuperar el control, una última oportunidad para evitar la humillación pública y la pérdida total. Es muy simple, retira tu oposición. Firma una declaración jurada diciendo que el testamento fue un error, producto del estrés de Isabel. Devolvamos las cosas a como deberían estar legalmente. Transfiéreme el control de los bienes y yo, a cambio, seré generoso. Te permitiré ver a Eliseo los fines de semana. Un fin de semana sí, un fin de semana no. Es una oferta justa. Ahí estaba, la oferta del diablo. El mismo movimiento desesperado que la carta de Isabel había predicho con una lucidez escalofriante. Me levanté y caminé hacia la ventana, dándole la espalda. Necesitaba un segundo para componerme, para ocultar la oleada de desprecio que amenazaba con ahogarme. Miré las jacarandas en la calle, sus flores moradas un contraste violento con la fealdad que se desarrollaba en mi sala. Tengo que pensarlo, dije finalmente, mi voz deliberadamente ahogada, como si luchara contra las lágrimas. No tienes tiempo para pensar, dijo él, su voz ahora dura como el acero. Quiero una respuesta para el lunes por la mañana. O aceptas mi generosa oferta, o desato el infierno sobre ti, sin piedad. Se dirigió a la puerta. Antes de salir, se detuvo y se volvió, su rostro una máscara de fría determinación. Y que te quede claro, Leonor, no tienes ni la más remota idea de lo que soy capaz de hacer cuando me acorralan. La puerta se cerró tras él, dejándome sola con el eco de su amenaza. Por primera vez desde que había leído la carta de Isabel, el miedo volvió, un miedo helado y paralizante. Esto ya no era un juego de ajedrez legal. Armando había demostrado que estaba dispuesto a usar cualquier arma, a destruir cualquier cosa, para conseguir lo que quería. No era un estafador torpe, era un hombre peligroso y desesperado. Y acababa de amenazar con destruir mi mundo y arrancarme a mi nieto. Esa noche apenas dormí. Abracé el osito de peluche de Eliseo, el que dejaba en mi casa para cuando se quedaba a dormir, e inhalé su olor a niño, a inocencia, a todo lo que era bueno en el mundo. Y supe, con una certeza absoluta que trascendía el miedo, que no podía permitir que ese hombre ganara. No importaba el costo, no importaba lo feo que se pusiera el proceso, tenía que proteger a ese niño. Tenía que honrar la última voluntad de mi hija. La guerra total era inevitable, y yo tenía que estar lista para la batalla de mi vida. El fin de semana fue una agonía de tensión y estrategia. El lunes por la mañana, ignoré el ultimátum de Armando. Mi primera y única llamada fue a Tomás. Me dio un ultimátum, Tomás, tal como predijiste. Le conté con la precisión de un informe de campo toda la conversación. La amenaza de la batalla legal, la difamación de la memoria de Isabel y, lo más importante, la oferta de visitas de fin de semana a cambio de la fortuna. Tomás escuchó en silencio, dejando que yo descargara toda la tensión. «Perfecto», dijo cuando terminé. Su voz era tranquila y afilada como un bisturí. «Perfecto». Tomás amenazó con quitarme a Eliseo para siempre y arrastrar mi nombre y el de mi hija por el lodo. Y al hacerlo, Leonor nos dio exactamente lo que necesitábamos. Se llama coacción. Amenazar con la alienación parental para obtener un beneficio económico es una de las banderas rojas más grandes que un juez puede ver en un tribunal de familia. Se ha pasado de la raya, ha cometido un error fatal. Es hora de ponerle un fin a esto, de una vez por todas. ¿Qué propones? ¿Vamos a juicio? No. Vamos a evitarle a Eliseo
y a ti el circo de un juicio público si podemos. Proponemos una reunión, una mediación familiar. Le vas a llamar y le dirás que has considerado su oferta. Le dirás que estás agotada, que no tienes fuerzas para luchar y que estás dispuesta a negociar. ¿Qué? ¿Fingir que me rindo? Exactamente, pero con condiciones. Le dirás que, para tu tranquilidad, quieres que todo sea transparente, que quieres que su abogado, el gran Fernando de la Vega, esté presente. Y, la parte más importante, le dirás que quieres que sus padres también estén. ¿Sus padres? ¿Por qué demonios querríamos a esos dos allí? Porque queremos testigos, Leonor. Testigos de su propio bando, que presencien su caída en tiempo real. Cuando un narcisista como Armando se derrumba, el impacto es 1000 veces mayor cuando su audiencia más leal, las personas de cuya admiración depende, está presente. No solo lo derrotaremos legalmente, destruiremos su credibilidad frente a su propia familia. La idea era aterradora, pero absolutamente brillante. Era una jugada de ajedrez digna de un gran maestro. Armando, en su infinita arrogancia, vería la reunión como una señal inequívoca de mi rendición. Una oportunidad para regodearse, para humillarme frente a su familia y su abogado. No se daría cuenta de que estaba caminando voluntariamente hacia una emboscada perfectamente planeada. Respiré hondo, el miedo mezclado con una extraña y nueva sensación de poder. De acuerdo, lo haré. Llamé a Armando. Me costó un esfuerzo sobrehumano adoptar un tono de voz cansado, tembloroso, el de una mujer derrotada. Armando, soy Leonor. He estado pensando en tu propuesta. ¿Y bien? Su voz era impaciente, con un matiz de triunfo que apenas podía disimular. Creo que tienes razón. Una guerra legal solo lastimará a Eliseo más de lo que ya está. No tengo las fuerzas para luchar contra ti. Estoy dispuesta a discutir una solución. Pude casi oír su sonrisa de suficiencia a través del teléfono. Pero continué. Quiero hacerlo de la manera correcta. Quiero una reunión formal. Quiero que tu abogado esté presente, para que todo quede claro y por escrito. Y, por mi tranquilidad, me gustaría que Rodolfo y Consuelo también estuvieran, como familia, para que nos ayuden a encontrar el mejor camino para el futuro de mi nieto. Hubo una pausa. Estaba procesando mi petición. La presencia de sus padres lo halagaría, le daría la oportunidad de mostrarse como el hijo magnánimo y victorioso. Había mordido el anzuelo. Me parece una excelente idea, Leonor, muy sensata por tu parte. Veo que por fin has entrado en razón. ¿Qué te parece el miércoles por la tarde, a las 5, en la Casa de las Lomas? Es, después de todo, un terreno neutral. Perfecto, dije, aunque la idea de volver a esa casa me revolvía el estómago. Allí estaremos. Y, Leonor, añadió, su voz ahora melosa, casi condescendiente. Puedes traer a tu abogado si quieres, a ese amigo de Isabel. No tengo absolutamente nada que ocultar. Lo haré, respondí y colgué el teléfono, mi mano temblando por la tensión de la actuación. Los siguientes 2 días fueron de una preparación meticulosa, como si nos preparáramos para el día de Tomás. Y yo nos reunimos varias veces en su oficina. Preparamos múltiples copias de todos los documentos. El informe completo del detective, los estados de cuenta bancarios con las transacciones sospechosas resaltadas, las transcripciones notariadas de los mensajes de texto. Tomás preparó una presentación corta pero devastadora en una memoria USB con las fotos más comprometedoras y el video de la cámara de seguridad, y yo hice varias copias de la carta de Isabel. Yo, por mi parte, me preparé mentalmente. Repasé los acontecimientos una y otra vez en mi cabeza. Ensayé mis respuestas, mis tonos de voz. Mi objetivo era permanecer tranquila, serena, incluso cuando mi interior fuera un volcán de emociones. No iba a ser la suegra histérica y senil que su abogado intentaría pintar.
Iba a ser la abuela lúcida, controlada y decidida que estaba allí para proteger el legado de su hija y el futuro de su nieto. El miércoles llegó, un día soleado y extrañamente hermoso que contrastaba grotescamente con la fealdad de lo que estaba por suceder. Dejé a Eliseo con una vecina de confianza, una amiga de toda la vida, diciéndole que tenía una reunión de adultos muy importante y aburrida. ¿Es sobre papá?, me preguntó, sus ojos grandes y serios, demostrando una vez más que los niños entienden mucho más de lo que les damos crédito. Es sobre asegurar que tu futuro sea feliz y seguro, mi amor. Nada más. Me dio un abrazo fuerte, un abrazo que me dio la fuerza que necesitaba. Te quiero, abuela. Y yo a ti, mi cielo. Más de lo que las palabras pueden decir. Cuando Tomás y yo llegamos puntualmente a las 5 a la casa de las Lomas, ellos ya estaban allí, esperándonos. Armando, su abogado Fernando de la Vega y sus padres, Rodolfo y Consuelo, estaban sentados en la lujosa sala de estar, la misma sala donde Isabel y yo habíamos tomado café y compartido secretos tantas veces. Armando parecía relajado, el rey en su castillo, el anfitrión en total control de la situación. Me sonrió, una sonrisa de superioridad y falsa compasión. Leonor, Tomás, bienvenidos. Por favor, siéntense. Espero que podamos resolver esto de forma rápida y civilizada, por el bien de todos. Eso espero yo también, Armando, dije, sentándome en el sofá de enfrente, colocando mi portafolio sobre la mesa de centro con un sonido suave y deliberado. El escenario estaba listo. Los actores estaban en sus posiciones. La última y más importante escena de su trágica obra estaba a punto de comenzar. Y él no tenía ni la más remota idea de que el guión había sido reescrito por completo, y que él ya no era el héroe, sino el villano a punto de ser expuesto. La atmósfera en la sala de estar era densa, una mezcla peculiar de formalidad legal y una tensión familiar tan espesa que se podría haber cortado con un cuchillo. Fernando de la Vega, el abogado de Armando, asumió el papel de maestro de ceremonias. Era un hombre de unos 50 años, con cabello plateado peinado impecablemente hacia atrás y un traje que probablemente costaba más que mi auto. Su voz era suave, casi hipnótica, el tipo de voz de un encantador de serpientes, capaz de hacer que una mentira flagrante sonara como la más pura de las verdades. Gracias a todos por estar aquí, comenzó, su mirada recorriendo la habitación, deteniéndose un instante más de lo necesario en mí. El propósito de esta reunión, de esta mediación, es encontrar una solución amigable y constructiva que evite un litigio doloroso, público y sobre todo costoso. Un litigio que, seamos francos, solo causaría un daño irreparable al joven Eliseo, la verdadera víctima inocente en esta trágica situación. Hizo una pausa dramática, permitiendo que sus palabras calaran. Consuelo asintió con fervor, ya secándose una lágrima imaginaria con un pañuelo de seda. Mi cliente, el señor Villanueva, continuó de la Vega, poniendo una mano paternal y protectora en el hombro de Armando, ha estado atravesando un periodo de duelo inimaginable. Perder al amor de su vida de una manera tan súbita es una tragedia de proporciones griegas. Sin embargo, a pesar de su propio dolor paralizante, su única y constante preocupación ha sido, y sigue siendo, el bienestar de su hijo. El testamento redactado por su difunta esposa, la señora Villanueva, en lo que solo puede describirse como un periodo de evidente angustia emocional y estrés extremo, no solo no refleja sus verdaderos deseos como pareja y familia, sino que crea una situación financiera y logística insostenible. Siguió hablando durante varios minutos, tejiendo una narrativa convincente. Pintó a Armando como un santo, un padre abnegado luchando por mantener la estabilidad de su hijo contra viento y marea. Pintó a Isabel como una mujer brillante pero frágil, quebrada por la presión y por lo tanto mentalmente incompetente. Y me describió a mí, de forma implícita pero inequívoca, como una figura bien intencionada pero equivocada,
una suegra afligida que, en su dolor, se aferraba al control de una manera perjudicial para su propio nieto. Era una obra de arte de la manipulación verbal. Consuelo y Rodolfo asentían con la cabeza a cada palabra, sus rostros llenos de una convicción ciega y orgullosa en la rectitud de su hijo. Yo permanecí en silencio, impasible, dejando que se explayara, que construyera su elaborado castillo de naipes sobre la mesa de centro. Dejé que Armando se recostara